Me permito saludar al gobierno distrital. Muchas gracias, señor secretario de gobierno, al alcalde local, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Agricultura, que aquí están sus directivos, la directora de financiamiento. Y quiero saludar a nombre de Jesús Villegas a todas estas mujeres con las que yo, a su edad también, con ellas parí mis hijas, a los compañeros y compañeras con quienes hemos durante muchos años estado en el territorio peleando, señor secretario, por la justicia que a veces a esta localidad y al territorio, a la provincia del Sumapaz se le negó. Y estoy acá hoy como ministra, afortunada yo de poder llegar aquí hoy como ministra a firmar esta resolución que la compañera Marta ya explicó, no tengo más que agregar, que el viceministro y la viceministra han dado el contexto, pero llego hoy acá también para rendir cuentas del gobierno que este campesinado del Sumapaz eligió. Y eligió con absoluta certeza de que le íbamos a devolver la justicia a este territorio. Y yo tengo que decir hoy, a nombre de mi abuelo, que el presidente Gustavo Petro y el gobierno del cambio cumplió y sigue cumpliendo. Y por eso vamos... Porque es que estábamos en el año 2010, acá está el representante Gabriel Becerra, representante a la Cámara por Bogotá, con quienes para esa época estábamos en la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, trayendo profesionales a trabajar aquí, con la localidad, para poder devolverle al campesinado la dignidad que se le había quitado con la guerra, en un momento muy duro de esta localidad. Y cuando llegamos acá, con la alcaldesa Reinere, que cursaban las primeras apuestas de las unidades de planificación rural, aquí vinimos a discutir por primera vez una zona de reserva campesina. Año 2010, una zona de reserva campesina que, como lo decía la ley, permitiera que el Parque Nacional se rodeara de una zona de amortiguamiento, de desarrollo sostenible y de cuidado del agua. Y empezamos a recorrer Betania, Nazaret, San Juan, fuimos a todas las veredas socializando la zona de reserva campesina. Pero llegó el año 2017 y delimitaron el páramo en el Ministerio de Ambiente, sin consultarle a nadie. Y llegó la Agencia Nacional de Tierras a decir que ni zona de reserva campesina, ni titulación, ni campesinos en el páramo. Y tocó interponer una tutela. La vida me volvió a traer al Sumapaz como procuradora ambiental y agraria. Me permitió ir a Choachí, me permitió bajar a Ubaque, me permitió ir a UNE, para verificar que en efecto la delimitación del páramo nunca contó con el campesinado del páramo. Y ustedes interpusieron una tutela, que además es la primera tutela que reivindica los derechos del campesinado a partir de la Declaración de los Derechos de las Naciones Unidas, pero también a partir de la Directiva 07 del 2018 de la Procuraduría General de la Nación. Fueron los primeros instrumentos que permitieron decirle al campesinado que los campesinos y campesinas tienen derecho a su territorio, y que además son sujetos que conservan y que protegen el territorio. Y salió la tutela, y me tocó verificar la tutela. Y aquí volvimos a verificar la tutela, y en ese momento, ese gobierno, corría el año 2018-2019, insistía en que en los páramos en Colombia los campesinos no podían desarrollar actividades agropecuarias. Es decir, que los campesinos en los páramos no podían existir. Y vimos un debate que llevó al legislativo a sacar la ley 1930, la ley de páramos. Y allí se incluyó actividades de bajo impacto. Ya lo tenemos en la ley. Corría el año 2020 y no lográbamos que el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente le dieran respuesta a los campesinos de los páramos. Y así seguía la injusticia y la lógica de exclusión. Y por eso estoy yo convencida, aquí nos están viendo a quienes saludamos especialmente a los campesinos del Cocuy, a los campesinos del Almorzadero, que junto con los campesinos del Sumapaz están pendientes de esta decisión, porque es un acto de justicia y de reconocimiento con el campesinado. Y llegó este gobierno, elegido por la sociedad, elegido por el movimiento popular, por el movimiento ambiental, pero también por el movimiento agrario de Colombia y por el campesinado de Colombia. Y entonces, ¿cuál era el reto?
que esa tensión entre el ambiente y esa reforma agraria inconclusa se empezara a resolver. Y yo creo, viceministra, que hoy podemos decir con orgullo que este gobierno ha consolidado la ruta para que nunca más nos digan que los temas ambientales deben derivar en exclusión e injusticia con el campesinado. Hoy podemos decir que este gobierno consolidó la ruta para reconocer al campesinado como un sujeto que conserva y que protege los páramos, los parques, las ciénagas, los ríos. Y eso que hemos hecho, que no es una pelea de hace 10 años, ni de hace 15, porque hay que decir de manera insistente, los campesinos llegaron a los páramos por las lógicas que hace más de 100 años la exclusión, el acaparamiento y el despojo tienen sobre las tierras fértiles de Colombia. Y mientras tenemos alta concentración, grandes haciendas inexplotadas en nuestras zonas planas, los campesinos tuvieron que subirse a las faldas de las montañas a producir la comida. Lo que no puede ser es que hoy digamos que tampoco queremos hacer reforma agraria y que no queremos a los campesinos en los páramos, porque entonces el campesinado, ¿dónde? La respuesta de este gobierno es: en las tierras fértiles y nuestros valles hacemos reforma agraria redistributiva, compramos la tierra y llevamos al campesinado sin tierra y con tierra insuficiente, pero también reconocemos los territorios que culturalmente el campesino ha construido en los páramos y en nuestras montañas. Y esto lo digo porque aún cuando este gobierno ha logrado consolidar esa apuesta, todavía hay voces que al mismo tiempo que nos reclaman que dejemos quieta la tierra improductiva y concentrada, nos reclaman que saquemos al campesinado de los páramos. Y yo, como ministra de Agricultura, digo de manera clara, en este gobierno y en un gobierno democrático eso no será posible y nos mantendremos firmes. Esta cuenca, la cuenca del Río Blanco, ha sido conservada y protegida por los campesinos que con Juan de la Cruz Varela vinieron a sentarse aquí, que después de que Erasmo Valencia condujo al campesinado a hacer las reservas agrícolas, pudieron asentarse, persistir y resistir a la violencia del 30, del 40, del 50, del 90, a la violencia de inicio de este siglo. Ese campesinado merece de este gobierno y del Estado en su conjunto el más profundo reconocimiento, y eso es lo que este gobierno hoy en este acto significativo en San Juan del Sumapaz le dice a este campesinado y al campesinado de todos los páramos en Colombia. Los vamos a defender, nos vamos a poner firmes en esa apuesta democrática que hoy desarrolla la Constitución política y seguiremos adelante en toda la transformación institucional que se merece el campesinado en Colombia. Hicimos en este gobierno cosas que tendremos que entender y que tenemos que comprender, como el desarrollo de esa resistencia política de 100 años. El acto legislativo 01 del 2023, que el gobierno nacional junto con el Congreso de la República se permitió hacer para reconocer el campesinado como sujeto de especial protección constitucional, en su dimensión ambiental y social, en el reconocimiento de su territorio, del derecho a la semilla, del derecho al agua, del reconocimiento del cuidado que el campesino hace de los ecosistemas en Colombia. Eso es hoy un mandato constitucional y nadie le puede pedir ni al Ministerio de Agricultura ni a ninguna entidad del gobierno nacional, departamental o municipal que contraríe el mandato constitucional de protección del campesinado. Porque yo sé, como lo hicimos hace un año en Pasca, que el campesinado en Colombia está comprometido a proteger y a conservar. Y creo que ustedes lo pueden decir mejor que nosotros. Lo han hecho, lo están haciendo y lo seguirán haciendo porque es su patrimonio. ¿Qué campesino en Colombia no quiere conservar el suelo que le permite dar los alimentos
¿Qué campesino en Colombia no quiere cuidar el agua con la que riega su cultivo? ¿Qué campesino en Colombia no apuesta por un sistema agroalimentario justo? Eso es lo que nosotros hoy queremos decir e insistir. Son las economías campesinas las que proveen el 80% de los alimentos que se consumen en este país. Son las economías campesinas del mundo las que abastecen de alimentos a las ciudades. Las ciudades entonces hoy deben reconocer a ese campesinado y en un acto de justicia, en un acto de procurar dignidad a quienes nos alimentan, entender que la ciudad, antes que excluir, debe retribuir y establecer en los territorios agrarios de Colombia lógicas de justicia agraria, de justicia ambiental y de justicia social, que es lo que este gobierno ha venido a hacer. Y con eso también quiere este Ministerio de Agricultura, además de firmar esta resolución, ratificar, como nos lo pediste, Marta, el compromiso de hace un año. Nosotros queremos construir una gran alianza con el campesinado. El acuerdo de la protección, de la conservación y del fomento de los sistemas agroalimentarios más diversos, más ricos, los sistemas agroalimentarios de la vida, de la paz y de la esperanza. Lo hemos dicho con mucha insistencia. La reforma agraria, que no es solo comprar tierra. La reforma agraria es que nos pensemos dónde, cómo, con quién y para quién producimos los alimentos, en lógica de futuro, de sostenibilidad. Y si no hay alimentos, hay hambre y pobreza. Si no tenemos sistemas agroalimentarios sostenibles que cuiden el suelo, que cuiden el agua, no hacemos frente a la crisis ambiental. Pero si no reconocemos al campesinado y le devolvemos la dignidad al campesinado, no hay paz en Colombia. Y por eso nosotros, en estos 3 años de trabajo y en el año que nos queda, en los 10 meses que nos quedan, estamos decididos a ahondar la apuesta de la reforma agraria popular e integral con la que se comprometió el presidente Gustavo Petro, con la que se comprometió esta ministra, con la que está comprometida el movimiento campesino y popular, como lo hicimos en FUSA en el 2024 y de donde recogemos también los insumos de la agroecología. Recordábamos ahorita con el profesor Héctor Mondragón, con el profesor Darío Fajardo, primer viceministro de Desarrollo Rural de este gobierno, que además ha acompañado la lucha de las zonas de reserva campesina, las ha defendido y nos ha permitido entenderlas, que la concejal Gira Castro, cuando ganó en Bogotá, llegó a este territorio en 1980, a dedicarle al campesinado de este páramo su consejo, por la memoria de Gira Castro, de su historia, de Jesús Villegas. Esta ministra, con el más profundo agradecimiento y emotiva, les dice a ustedes, al campesinado en Colombia y al campesinado del Sumapaz le debe este gobierno la vida, la esperanza, y reafirma con ustedes su disposición de lucha para profundizar en Colombia la democracia, la justicia social y la paz. Con la bandera agraria que significa y dignifica al campesinado, tierra, libertad y justicia para el campesinado colombiano bajo el gobierno del cambio y bajo esa gran apuesta de profundizar la democracia en Colombia, de construir esperanza y de construir vida. Ustedes son hoy la esperanza de una Colombia mejor. Hoy el gobierno del cambio a disposición del campesinado en Colombia. Muchísimas gracias desde la localidad 20 de Bogotá, desde el corazón de la revolución agraria de Colombia. Muchísimas gracias.